Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, estamos de vuelta, ya lo sé, es verano, la gente se va de vacaciones, pero yo, como me gusta llevar la contraria, pues vuelvo ahora. Tiene que ver con el tema de que estábamos reformando, bueno, seguimos reformando la casa y por fin ya tengo el estudio listo para poder grabar otra vez y tener vida. Y pues bueno, hoy vamos a ver uno de esos vídeos que me hubiera gustado encontrarme en su momento años atrás, cuando estaba aprendiendo a dibujar, concretamente cuando estaba aprendiendo a colorear y aún más concretamente cuando estaba empezando a hacerlo en color digital. Para ello vamos a utilizar esta imagen que tenemos por aquí de un individuo que tal vez alguno de vosotros conozcáis si os gusta el K-pop. No lo he elegido por eso, sino porque esta imagen tiene todos los ingredientes necesarios, esas especias clave, para poder contaros todo lo que quiero contaros en una sola imagen. Cómo trabajamos el color en una ilustración o dibujo digital en este caso. Lo primero de todo, yo siempre empiezo marcando lo que son las grandes zonas de color dentro de esta imagen. En este caso podríamos marcar por diferentes lugares lo que sería la parte del fondo. Por otro lado tendríamos lo que sería toda la zona de piel, tendríamos el pelo y tendríamos este traje que lleva nuestro personaje. Quizá incluso podríamos marcar los labios por separado, ya que el tono es algo diferente al tono de piel. Vamos a hacerlo. Vamos a poner colores planos, ¿vale? Y en diferentes capas en este caso. Primero tengo una capa para el fondo, voy a crear otra capa para lo que va a ser la silueta completa de mi personaje en este caso. Voy a seleccionar todo lo que es el contorno del personaje, porque esto me va a facilitar luego mucho a la hora de colorear lo que quiera colorear. En esta selección voy a poner como tono de base el tono de piel, que yo personalmente os recomiendo que elijáis los colores a ojo, ¿vale? Que veáis la imagen y digáis, vale, pues este tono es un tono naranja rojizo y tiene que estar como por aquí. Si lo vemos que está un poco más rosado, pues lo vamos buscando y podemos incluso ir probando, ¿vale? Además, en este caso no hace falta que sea un tono exacto porque lo que nos interesa es que sea aproximado, que funcione y además según la ilustración que vayamos a trabajar, si no estamos copiando los colores de otra imagen, trabajaremos con los colores que nos dé un poco la gana y los adaptaremos a la ilustración que queramos hacer. Y ahora por encima de este tono de base que he creado, que tiene el color de mi piel, voy a marcar todos los demás elementos que son la chaqueta y el pelo, concretamente en este caso. Creo una capa encima, hago una máscara de recorte para poder pintar sobre esta capa que ya tengo marcada, que ya marco la silueta, entonces puedo pintar donde sea, pero solamente se va a ver la parte que esté encima de mi capa. No hace falta que hagáis esto, ¿vale? Si queréis seleccionar directamente el pelo por un lado, la piel por otro lado y la chaqueta por otro lado, podéis hacerlo, pero yo suelo hacerlo así que os lo cuento. Vale, le he puesto las cejas y el blanco de los ojos, no le voy a hacer ni el iris ni nada, y tampoco le voy a poner los labios porque así en plano queda como muy bestia, tendría que ponerle un tono bastante suavito, parecido al de la piel, para que no quedase muy cantoso. Así que como grandes masas de color tendríamos esto. Y ahora es donde viene la magia. El secreto del color está en la luz, por lo menos en un alto porcentaje, ¿vale? Y es que lo primero en lo que nos vamos a fijar a la hora de empezar a darle volumen o colores extra a nuestro dibujo es en de dónde viene la luz y vamos a separar única y exclusivamente dos tonos. Tono de luz y tono de sombra. Si os fijáis, aquí en general he cogido el que sería el tono de luz. El tono de luz para la piel, el tono de luz para mi pelo, el tono de luz de mi fondo y el tono de luz de mi chaqueta, que podría ser incluso un poco más clarito, pero nos sirve. Entonces el primer paso sería darle el tono de sombra a cada uno de estos elementos. Cada uno de estos elementos va a tener una serie de características a nivel de material, a nivel de texturizado, y todo esto influye en el color que vamos a plasmar como color de luz o color de sombra. En este caso, en la piel del personaje, toda la zona de luz sería esto, por aquí todo esto, todo esto, ¿no? Toda esa sería zona de luz y tendríamos por aquí ciertas zonas con algo de sombra, por aquí toda esta zona que sería la sombra y demás, que eso es lo que vamos a marcar ahora. En la chaqueta, por aquí tenemos una zona como con luz y luego la zona de sombra. Y en el pelo es bastante complejo porque el pelo tiene cierta variación de color por sí mismo, entonces no es como que el color del pelo sea neutro. La piel también tiene esas variaciones y vamos a encontrarlas, pero en el pelo pasa mucho que hay pelos con mechas, con variaciones, con degradados, entonces es difícil terminar de encontrar cuál es la zona de luz y la zona de sombra, pero sí que podemos separar entre tono claro o tono oscuro y entonces vamos a ver que tenemos ese tono claro general, que sería más o menos lo que le he dado yo de base, y luego un tono de sombra o un tono
aquí en este caso de oscuridad, que es prácticamente negro. Pues este paso yo lo haría directamente creando una máscara de recorte nuevamente y utilizaría de nuevo el lazo este de seleccionar para seleccionar cuál sería la parte de la sombra. Entonces iría seleccionando dentro de mi personaje por dónde va esa sombra que le quiero marcar. Y para el tono de sombra de la piel cogeremos el tono de luz y podemos oscurecerlo hasta encontrar un tono que se parezca. Podemos hacerlo un poco más cálido, un poco más frío, en función a lo que necesitemos, y tratar de buscar ese tono aproximado que queremos. Lo que me acabo de dar cuenta es que el tono de luz está un poco claro, así que voy a oscurecerlo un poco. Vale, y ahora que tenemos más o menos nuestro tono de luz y nuestro tono de sombra, vamos a hacer lo mismo en la parte del pelo y la parte de la chaqueta. En los ojos podemos hacerlo también y ya está. Y en las cejas también podemos darle un poco esa variación. Vale, y ahora viene un tema muy importante y muy interesante y muy clave, que es el tema de los bordes. Y es que ya hice un vídeo hace poco donde hablaba sobre este tema, que os lo voy a dejar linkeado en la descripción, pero básicamente el asunto es diferenciar entre bordes duros y bordes suaves. ¿Qué es un borde duro? Sencillo. Borde duro es esto, y borde suave es esto. Básicamente borde duro es borde definido, borde suave es borde difuminado. Entonces, ahora mismo todo lo que hemos dibujado tiene bordes duros. Y esto es un asunto muy clave y muy importante, porque cuando estamos aprendiendo a dibujar normalmente tendemos a difuminar todo, a utilizar a lo bestia el pincel de degradado, y entonces todos nuestros dibujos nos quedan como blandurrios. Entonces yo al principio siempre recomiendo a todo el mundo dibujar con bordes duros. Ahora mismo esta imagen realmente podríamos incluso quitarle la línea y la imagen más o menos ya funciona por sí misma. ¿Por qué? Porque tiene bordes duros y no son bordes suaves así como... Ahora que tenemos los bordes duros, el siguiente paso que me gusta a mí hacer es el de difuminar los bordes que lo precisan. Única y exclusivamente los bordes que lo precisan. ¿Y eso a qué se refiere? Pues en la imagen de referencia vais a ver que hay bordes que están muy definidos, como por ejemplo este de por aquí. Esta línea está muy definida, pero luego aquí por ejemplo se difumina un poco. Por aquí podríamos considerar que está a lo mejor definido y por aquí todo está como difuminado. Este es claramente definido, pero luego aquí hay como una especie de difuminación. Y en la cara podríamos identificar cosas más o menos parecidas. Por ejemplo, aquí hay un difuminado bastante suave, pues podríamos marcarlo como difuminado, pero a lo mejor esta línea me interesa marcarla como borde duro, por lo menos hasta aquí, que aquí de repente es como que empieza a difuminarse un poco más. Pues en este paso lo que vamos a hacer es difuminar en aquellos lugares en los que nos es preciso. A partir de este punto voy a centrarme sobre todo en la parte de la piel, porque es donde tenemos mayor variedad y es lo que vamos a hacer. El resto del pelo y demás apenas vamos a tocarlo, ¿vale? Pero la piel vais a ver que es la clave. Este paso es de difuminar. Podemos hacerlo directamente con el pincel de dedo, con el dedito. Hay muchas formas de hacer estos difuminados, ¿vale? Se puede hacer directamente con pincel, si queréis hacerlo así con textura o lo que sea. Se puede hacer incluso seleccionando las partes que queremos difuminar y haciendo un desenfoque de movimiento, por ejemplo, ¿vale? Y se va como difuminando. O podemos directamente coger el color, coger el pincel de degradado, de bordes suaves y pintar ahí por encima y suavizar esos tonos. De hecho, una cosa interesante es que este paso lo puedes hacer trabajando, como he mencionado antes, con distintas texturas, y en vez de utilizar aquí ahora mismo el pincel de bordes suaves, lo que puedes hacer es coger, por ejemplo, uno de salpicadura, o a lo mejor incluso el de puntitos este, que se puso muy de moda con lo de Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? Entonces coges y ¡pam! Le metes esos detalles que hacen como ese pequeño degradado de un color a otro. En este caso no vamos a hacerlo así, ¿vale? Voy a hacerlo con un difuminado normal para demostrar que la simplicidad también está bien a veces, ¿vale? Podemos difuminar así, incluso podemos poner la goma con difuminación también para eliminar partes de esa capa si queremos suavizar más ese degradado. Vale, pues más o menos estaría. De hecho, en este punto realmente ya podemos quitar incluso la línea y
ya se aprecian esos volúmenes y se entiende la figura. Parece un típico cuadro de estos así, rollo pop art, un poco básico. Pero bueno, ya funciona y ahora simplemente hemos trabajado con luz y sombra, con dos tonos de piel, 2 tonos de chaqueta, 2 tonos de pelo, 2 tonos. Realmente ahora mismo en la ilustración hay 1, 2, 3, 4, unos 9 tonos. Más o menos, porque en el fondo ni siquiera le he metido color, porque lo vamos a dejar así, porque no interesa tampoco profundizar. Podríamos trabajarlo también, ¿vale? Si estuviésemos haciendo una ilustración super mega chic, pues lo trabajaríamos, obviamente, pero en este caso, como lo que me interesa es que entendáis el proceso, luego es aplicarlo al resto de la ilustración y ya está, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos los 2 tonos, ¿cuál es el siguiente paso clave? Vamos a encontrar dentro de esos tonos, tono de luz y tono de sombra, tonos extra. Y aquí viene un tema muy interesante que es el tema de los, ¿cómo lo llamaba mi profesor? Subordinados. Lo que mi profesor de Bellas Artes llamaba colores subordinados es básicamente que si yo tengo un tono, por ejemplo este tono azul y a lo mejor este tono amarillo, un color subordinado dentro de este tono azul sería cualquier otro tono que digamos que se camufle por alguna razón, sea por lo que sea, dentro de este mismo tono, ya sea incluso un rojo, un ocre, un grisáceo, amarillento, lo que sea, ¿no? Si está más o menos, este quizá canta mucho, sería un poco más oscuro, ¿vale? Si está más o menos dentro del valor, dentro de la oscuridad, aunque varíe el tono, incluso un poco varíe la saturación, ¿no? Si se integran esos colores dentro del color de base, a eso mi profesor le llamaba subordinados. Sin embargo, si yo cojo este color granate y lo meto aquí en este amarillo que he puesto antes, no funciona, ¿vale? No serían subordinados de ese color amarillo. Aquí en este caso, para ese color amarillo podría coger cualquiera de los otros y tendría que llevármelo a un tono mucho más claro para que de alguna forma pudiese encajar dentro de este tono amarillo. Voy a cambiar el color porque como tengo el morado de fondo, ¿vale? Una cosa así, incluso un poco más clarito podría ser para que encajase mejor. ¿Vale? Algo así. Ahí se camufla bastante bien con el amarillo, ¿vale? Entonces vamos a aplicar algo parecido a esto, tanto en las luces como en las sombras. En las luces, a mí me gusta que, bueno, según el estilo que esté trabajando, pero si estoy, digamos, entre comillas, copiando una fotografía, suelo meterle variación de tono dentro del tono de luz. Es decir, el tono de luz que he marcado para la piel, ese, hostia, qué guapo queda este color ahí. El tono de luz que he marcado, el personaje no lo tiene igual ese tono por todas partes, sino que hay variación, hay algunas zonas un poco más claras, un poco más oscuras, entonces a mí me gusta meterle como esa pequeña variación general, es decir, modificar ligeramente el tono con un par de degradados tal vez, o por partes, según el caso, y luego tenemos los highlights, creo que se le llaman en inglés, o specular en español, que son estos reflejos de lo que sería la fuente de luz o de elementos brillantes o muy luminosos o muy blancos que hay alrededor, y son estos, pues estos blancos, por llamarlo de alguna manera, que aparecen tanto en la piel como en la chaqueta, porque esto de la chaqueta, que lo mencioné previamente, no es un tono de luz, digamos, de la chaqueta, sino que es directamente un reflejo. Este material es un material que refleja, según el material, pues hay materiales que reflejan más o reflejan menos, ¿no? Pues este es un material que refleja, y esto que tenemos aquí es un reflejo de ese elemento, de esa fuente de luz o lo que sea que lo esté iluminando. Entonces, eso haremos en la luz. En este caso voy a darle una pequeña variación de tono con un degradado directamente, yo creo. Voy a coger el tono de luz de la piel, voy a oscurecerlo ligeramente, hacerlo un poquito más cálido tal vez, y voy a darle una cierta variación así a grandes rasgos para darle un poco de volumen así de la nada, y un poco más, ya está. La parte de abajo no voy a dibujarla mucho, por cierto. Vale, una cosa así. Y ahora voy a trabajar por encima de esto esos highlights, que voy a coger un tono, pues muy... Lo voy a coger, no voy a exagerarlo mucho, voy a coger un tono de luz de la piel y voy a aclararlo un poco y voy a hacerlo un pelín más frío, más cálido, perdón. Y sencillamente voy a, pues eso, dibujar esos elementos y difuminarlos si hiciera falta. Vale, más o menos, ¿vale? Sería algo así. Y luego, ahora sí, vendría la parte de las sombras. Y dentro de las sombras vamos a meter ya todo lo que nos falta, que concretamente vamos a decir que tenemos el tema del Terminator, que el Terminator es ese color saturado que aparece en ciertas zonas, en según qué tipo de iluminación tengamos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí vemos que
hay un tono ahí un poco más saturado. Vemos que entre, por ejemplo, aquí aparece ese tono que es como un poco más saturado. Es como un tono aquí naranja que aparece entre la luz y la sombra, que realmente viene a ser algo parecido a esto que está pasando por aquí, estos tonos como más cálidos que surgen por ahí. Pero vamos a tener en cuenta, por un lado, lo que se conoce como Terminator, que estaría justo entre la luz y la sombra, y luego, por otro lado, las variaciones de tonos o tonos secundarios dentro de la sombra. Por ejemplo, esta luz de rebote, donde dentro de nuestra sombra aparece este tono como verdoso en este caso, que ilumina ligeramente nuestra sombra, o esto que hemos mencionado ahora mismo, que es como un tono un poco más cálido que también está iluminando esa zona. Sería como una especie de rebote de luz que rebota del pecho y le ilumina por aquí probablemente, pues esas luces, esas variaciones de color dentro de la sombra. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Para el Terminator, por ejemplo, vamos a coger el tono de luz mismo y vamos a llevárnoslo a un naranja bastante cantoso y vamos a ir probando a ver qué tono puede encajar. Y para las variaciones de color dentro de la sombra, para esas luces rebotadas o reflejadas, pues en función a qué luz tengamos rebotada o lo que sea, pues meteremos un tono u otro. Pues eso vamos a hacer ahora en las pieles. Y ya estaría. Esto sería la idea, sería replicar esto en toda la imagen y ya está. Y luego, por supuesto, tener en cuenta que falta por pintar cosas, ¿vale? Ya fuera de lo que es este tema de luz, color y demás. Bueno, los ojos que están además maquillados, pues tienen aquí toda esta variación de color, que en este caso no lo hemos trabajado. Ese párpado, por supuesto, pintar los iris y demás, pintar las pestañas, esa oscuridad de las pestañas y demás. Por ejemplo, aquí hay algunas zonas donde veo que me he dejado lo del Terminator, ¿no? Esta zona de saturación, pues ahí se podría marcar y podría quedar bien. Habría que terminar los labios y, bueno, trabajar bien ya el pelo. Aquí se le puede meter más de estos brillitos que decíamos, que aquí lo hemos dejado bastante sin trabajar porque he querido centrarme un poco en la piel. Pero en resumidas cuentas sería esto. De hecho, bueno, yo creo que si quitamos la capa de línea, realmente ya tenemos una imagen con volumen y demás. En cuanto le metiésemos ahí ya los ojos, así la nariz un poco más definida, algunos detalles, los labios bien dibujados y tal, tendríamos ya un dibujo muy decente. Y por supuesto, bueno, los detalles, porque no le hemos hecho ni los pendientes ni nada, ¿vale? Simplemente nos hemos centrado en lo que nos hemos centrado en este vídeo. Así que nada, esto sería. Cada uno luego puede tratar de coger estos conocimientos y plasmarlos en su propio estilo. A lo mejor hay gente que simplemente le gusta trabajar eso con dos tonos, o con dos tonos y una pequeña variación dentro de cada tono, o meter solamente variación dentro de los tonos de luz, porque las sombras le gusta que queden planas, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado este vídeo y recuerda que si quieres profundizar más en esto, tenemos un curso completo que se llama Domina la Luz, donde vemos esto en mucha más profundidad. Y te voy a dejar el link en la descripción porque te recomiendo hacerlo si te interesa trabajar en digital. Este es un ejemplo que he hecho en, yo que sé, entre que grabo y tal, 1 hora. Pero el curso es un ejemplo de una ilustración real, paso por paso, explicación de los tipos de luz, de cómo aplicarlo en una ilustración, todo este concepto, de cómo situar las luces dentro de la ilustración y demás. Te recomiendo mucho que lo veas, te lo voy a dejar en la descripción y nada. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, déjame un buen likeazo ahí para arriba. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. Muy pronto. Chao.